Hola, ¿cómo están? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Que Sea Magia. Y hoy en Hablemos de Magia vamos a estar hablando de cartas gigantes, o también conocidas como cartas Jumbo. Ya vamos a ver de qué se trata, así que ahí vamos. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿cómo va todo por ahí? Espero que estén súper bien. Les recuerdo que esta sección hace rato que no la estamos haciendo en el canal, por eso tengo mucho material nuevo. Así que si todavía no estás suscrito, suscríbete si te gustan este estilo de videos y también para ser parte de esta gran comunidad que está creciendo cada vez más. Además, recordá poner un me gusta, comentar y compartirlo con tus amigos que consideres que les pueda gustar este contenido. Bien, vamos a hablar de cartas gigantes entonces. Existen de todos los tamaños y prácticamente del tamaño que se te ocurra. En internet yo he visto cartas así de grandes y mucho más. Si te metes por Google y buscas entonces cartas gigantes o cartas jumbo, vas a ver que hay una gran variedad, pero que no son nada fácil de conseguir. Y vamos a dividirlo en dos categorías. Cartas que son prácticas para utilizar dentro de lo que es un show de magia, o también lo que podríamos utilizar para decorar nuestros espacios. ¿Por qué digo esto? Durante uno de mis viajes, por ejemplo, en el que hice a Las Vegas, me encontré con muchísimos formatos de cartas. Muchos vienen de China y algunos inclusive se pueden encargar y pedir. Pero claro, no me iba a traer en la valija una baraja de este tamaño que iba a ser imposible por el peso. Entonces directamente ni la compré. Pero para quien le interese, puede chequearlo en alguna de las páginas de estas que son chinas. Puede entrar a cualquiera de estas dos páginas y chequear si encuentran las cartas que a ustedes les gustan, si pueden recibirlas en sus casas, en su país respectivo. En Argentina existen algunas restricciones por las cuales algunos productos llegan muy fácil y otros no tanto, y hay unas cuestiones con la aduana que complican y además demoran la entrega de estos productos que vienen de afuera. Les acabo de mostrar 4 barajas Bicycle originales y vamos a pasar a ver entonces cuáles son las diferencias. Inclusive tenemos aquí una china de las que les comentaba recién y vamos a arrancar por esta exactamente ahora. Esta baraja es conocida como baraja jumbo. Veamos cómo es su calidad. Cuando abrimos esta baraja nos encontramos con una baraja de póker, ¿sí? Quiero que vean los palos, ¿sí? Tenemos aquí las picas, tenemos tréboles, mirá lo que es el as de tréboles, el as de picas. Tenemos también el comodín, mirá qué divertido. Este es un clásico comodín del payasito en monociclo. Y fíjate cómo los diseños en sí están bastante bien, son bastante aceptables. Dentro de la categoría de estas cartas, especialmente esta baraja, es muy fácil de conseguir. Se consigue en Argentina por Mercado Libre y yo la he encontrado en algunos bazares, pero no bazares chinos puntualmente, sino bazares de estos que parecen chinos pero que son atendidos por argentinos. Las conseguí en muy buen precio y son barajas que actualmente utilizo en mi show. ¿Por qué me dirás? Porque son muy fáciles de manipular. Podrían, si quieren, hacer un abanico. Se le puede entregar la carta al espectador para que saque una cualquiera, ¿verdad? Y de esa forma hacer el truco que quieras. En verdad son bastante cómodas a la hora de manipular y de utilizar en el escenario para magia de salón en tus eventos. Recuerden que esta marca Playing Cards ya la conocemos, es una marca china que fabrica todo estilo de cartas. Acá también les voy a dejar otros ejemplos, las cartas gigantes que tienen en el mercado. Y si tuviésemos que ponerle un puntaje a esta baraja, yo creo que le pondría un 8, siendo muy generoso y también considerando la nobleza de la baraja con el uso. Yo creo que una vez por año podríamos cambiar esta baraja. Si le damos un uso continuo de muchos shows durante varios meses, en el momento se desgastan, se mojan, se rompen, algo puede pasar. Por lo cual siempre aconsejo tener por lo menos 2 vasos por las dudas en caso de reemplazarlo si es que lo usamos para trabajar. Pasamos entonces a la próxima baraja. Estas super mega barajas que tengo aquí en mi mano, tengo entendido que ya no se fabrican más. Es decir, se pueden llegar a conseguir en alguna casa de magia que todavía las tenga, o quizás algún mago que yo no las quiera o no las necesite, por lo cual pondría esto quizás a la venta. Como decoración son maravillosas y para utilizar en los shows son un poco más complicadas de manejar por su tamaño exactamente, y ahora lo vamos a ver. Vamos a abrir la baraja azul. Quiero que vean cómo es. Ven que el tamaño ya es mucho más considerable. Y para que veamos su dorso, por ejemplo, aquí está. Y para que vean la diferencia, aquí tenemos exactamente
la misma carta que es la J de picas, pero esta en una versión estándar, Rider Back, de las que son para jugar al póker o que son para hacer magia, y esta es la baraja Jumbo. Si las ponemos ahí, fíjense la diferencia de tamaño que hay entre una carta y la otra. Por eso es lo que les decía recién, a la hora de trabajar con las cartas en conjunto, en verdad se hace un poco más complicado sostener esto en mano para darle a elegir al público y demás. Más que todo porque son un poco más incómodas el manejo que requieren. Obviamente que no sirve para hacer cardistry, pero sí hay muchas casas de magia que aún todavía las tienen a la venta y hay preparaciones especiales para magos. Ustedes me entenderán, no digo más nada. Hay muchas versiones de efectos que están hechas para cartas tradicionales que fueron llevados también a un tamaño jumbo, a un tamaño más grande, para llevar de la mesa al escenario o al salón diferentes efectos. Bueno, y afortunadamente aquí tenemos una de color rojo que es exactamente igual, es idéntica, nada más que cambia el color del dorso. Estas son conocidas como Big Bicycle y también están fabricadas en China. Si tuviésemos que poner un puntaje a las Big Bicycle, yo les pondría un 9 en lo que es su calidad, por el grosor de la carta y también por la calidad que es a nivel de corazón. Si quisiéramos decorar un cuarto, podemos pegar estas cartas perfectamente. Vamos a ver el grosor de la carta. Perfecto. Y el material, quiero que escuchen cómo suena. Bastante rígido el cartón. Y aquí tenemos una versión mucho más moderna, ¿sí? Que lo pueden ver aquí. Que estas son las Big Box Grossbeute. Perdón la pronunciación, pero así dice aquí, ¿sí? Que son las Grossbeute. Y fíjense que son mucho más angostas, mucho más delgadas. Son originales de Bicycle también, por supuesto. Pero mirá la diferencia en la baraja de una con otra. Casi la mitad. Esta es una versión mucho más moderna que hasta hace muy poco estaba a la venta en la página oficial de Bicycle. Cada tanto ustedes revisen porque quizás hagan nuevas tiradas y aún se consigan. La cuestión es que estas cartas no son fabricadas en Estados Unidos, sino que están hechas en China bajo la licencia de Bicycle. Vamos a ver entonces cómo son por dentro. Estas las compré relativamente hace poco, hace unos meses, y la verdad las conseguí en muy buen precio. En algunas casas de magia aquí en Argentina se pueden llegar a conseguir a un precio un poco más elevado, claro. Pero si me consultan en un DM por Instagram, les puedo directamente decir dónde se consiguen en Buenos Aires, en la capital federal, y a un muy buen precio. Inclusive mucho más barato que en Mercado Libre. Vamos a ver entonces cómo son estas cartas en calidad. Los diseños son exactamente los mismos en Bicycle. Respetan los colores originales también. Vamos a ver que son bastante similares a lo que son los colores. Difiere un poco el diseño. Si ustedes se fijan, esta J pertenece a una baraja Rider Back original. Y este diseño de la Big Box, fíjense en el cuello aquí que tiene una cruz, es el mismo. Pero no es el mismo acá. Si les interesa lo voy a investigar y luego les cuento a qué se debe. Pero bueno, aquí tenemos las dos opciones de cartas. En tamaño son idénticas, ¿sí? Tienen exactamente el mismo tamaño, pero mira, el dorso en el diseño también es un poquito diferente. Esta se ve un poquito más azulada y esta tiene un color un poco más oscuro. Y tienen los clásicos angelitos ahí que están de Bicycle. Y quiero que vean con respecto al grosor. Es un poquito más delgada la carta más nueva que las anteriores. No creo que se llegue a ver ahí. Esta que es la más vieja se siente como un cartón más rígido, más duro. Y esta que está aquí es bastante más endeble. De hecho, si lo escuchamos aquí, es un cartón simple, pero mucho más ligero. Y en mano esta baraja es mucho más pequeña, por lo cual es un poco más sencilla de manipular.
es más fácil para mí abrir un abanico y darle a elegir a un espectador una de las cartas. Para que lo vean, el deslizamiento es bastante fluido, pero no es perfecto, porque estas cartas carecen de la tecnología Air Cushion que tienen las Bicycle normales. Este colchón de aire, recordemos que hace que se deslicen mucho mejor. ¿Qué puntaje le ponemos a esta baraja de póker? Que viene también en rojo. Yo les pondría un 9 también. ¿Pero por qué? Porque son mucho más prácticas que las anteriores, pero sí el material deja un poco que desear. No llegan al 10. Son excelentes para decorar cualquier lugar o para utilizar en nuestro show de magia de salón o de cena. Te pido por favor que en los comentarios me digas cuál de estas barajas te gustó más, cuál te gustaría comprar, cuál te gustaría tener, para qué lo utilizarías y decime entonces qué puntaje le pondrías vos del 1 al 10 a cada baraja. Espero que les haya pasado lindo, que se hayan divertido. Esto ha sido una nueva review de barajas gigantes estilo Jumbo. Y dentro de poco se viene muchísimo más en este canal, así que quédate, te recomiendo que veas alguno de estos dos videos. Y si todavía no te suscribiste, hacé lo que esperás, dar me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias, que tengan una hermosa jornada mágica y que sea magia. Hasta la próxima, chao.